para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Para que buscasen a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Hechos 17, 26? Todos, hermanos, por favor. Hechos 17, gloria a Dios. Capítulo 17 de los Hechos, versículo 26. Versículo 26 y 27 unidos dice: para que buscasen a Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha aparejado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno. Dios no está lejos de cada uno. ¿Cuántos lo creen? Denle la gloria a Dios, hermanos. Siéntate, por favor. Hermanos, tenemos la dispensación, la cuarta dispensación de la promesa, hermanos. Dice ahí que el dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra de los propósitos de Dios hacia la humanidad. Fíjate bien lo que dice el dispensacionalismo, o sea, las dispensaciones, ¿sí? Las dispensaciones. Dice, hermanos, que las dispensaciones, dice que es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes ¿qué? En diferentes periodos de tiempo. Entonces tenemos que entender que por gracia divina de Dios, Él ha querido, hermanos, abrir el sentido a la humanidad y le da un tiempo para que el hombre razone, para que el hombre entienda, el hombre estudie y vea su vida y proceda al arrepentimiento. Vamos a ver que hay 7 dispensaciones identificadas. Claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones. ¿En dónde? En las Escrituras. ¿Cómo se llama la primera? Segunda. Tercera. Y la cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima, el reino milenial. Dice la palabra de Dios que nos ha hecho sacerdotes de Cristo. Sí. ¿Cuántos son siervos? Estamos aprendiendo. En la mañana veíamos el consejero muy hermoso, hermanos, acerca de la diferencia de los ángeles y Cristo. Y quiero decirte que esto tú lo debes de tener grabado de memoria. Si alguien le quiere sacar fotos, no hay problema, llévenselo. Hermanos, aquí esto amarillito que se ve dice la eternidad. ¿Antes de qué? ¿Qué dice ahí? Antes de la expulsión del huerto, y abajo dice que es la dispensación de la inocencia. Antes es la eternidad. Al final, hermanos, del juicio final de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 20, de los inicuos muertos. Amados hermanos, también dice que está la eternidad.
Antes del hombre ya existía la eternidad. Dios es eterno, hermanos. Dios es eterno. Dios es soberano. Dios es único. Dios es real, hermanos. Quiero decirte, no me quiero meter mucho en esto, pero dice mi gráfica que la conciencia, hermanos, durante 1550 años, ¿verdad? Y después vino el ¿qué? El diluvio. Tenemos aquí la primera, que fue de la inocencia, la conciencia. Después vino el diluvio, hermanos, y viene el gobierno ¿qué? Es la tercera dispensación después del diluvio. ¿Hasta cuándo? Hasta la confusión, hermanos. Muy poco tiempo. Podemos ver desde Génesis capítulo 6 hasta Génesis 11, perdón, que es cuando baja el Señor en Babilonia, ¿verdad? Y la confusión de lenguas, nacen las naciones, hermanos. Entonces, otro día me meto en esto a profundidad. Viene el tiempo de la promesa. 500 años, hermanos, de la promesa. Juicio sobre Egipto. Luego viene, hermanos, la dispensación de ¿cuántos años? 1500 años, hermanos, desde el padre Abraham, hermanos, toda la ley hasta nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la gracia, la dispensación de la gracia, la iglesia, ¿verdad? Y todo esto abajo, bueno, primero vemos que viene enseguida de la gracia. Ya Cristo se fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Cuántos lo sabemos? Voy a preparar lugar para vosotros, dijo. Hermanos, va a regresar, según Hebreos, más adelante lo tenemos, Hebreos 9:28. Dice que la segunda vez será visto sin pecado, bendito sea Dios, para lo que esperamos la salvación. Hermanos, estamos a punto del rapto. ¿Cuántos se quieren ir al reino de los cielos? Viene el rapto, hermanos. Entonces, los 7 años, hermanos, de la fiesta de las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, del 1 al 9, hermanos, y acá abajo en la tierra los 21 juicios de Dios, hermanos, los 7 sellos desatados, las 7 trompetas tocadas, y también las 7 copas llenas de la ira de Dios. Así es de que, hermanos, después de esto está la tribulación o la gran tribulación, termina. Hermanos, el Señor viene a hacerle juicio a la gente que quedó y no se marcaron después de, hermanos, del milenio. Antes del milenio. Y los que no se dejaron marcar pasan al milenio. Y tú y yo en las bodas del Cordero vamos a descender en la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces, hermanos, ahí seremos gobernadores con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces después vendrá, hermanos, el juicio final de los inicuos muertos, ¿verdad? Según Apocalipsis 20. Y del 10 al 15, el que no ha fallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte? La muerte segunda, hermanos. Por eso procuramos nosotros que en la gracia nos vayamos en el rapto. ¿Cuántos dicen amén? Pues aquí están las 7 dispensaciones bíblicas, hermanos. Pero ¿qué es una dispensación bíblica? Todos. De la voluntad de Dios. El diccionario bíblico define las dispensaciones como por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. El trato ordenado con los hombres de parte de Dios. Eso es una dispensación. ¿En cuál estamos hoy? Hermanos,
¿Cuántos años ya llevamos? 2000. ¿Cuántos años fue entre la conciencia y el gobierno humano? 2000. Entre la promesa y la ley, ¿cuántos llevamos? Y luego la gracia, 6000. ¿Cuánto falta? 1000. Quiere decir que ya estamos a punto de volar. ¿Cuántos se van con Cristo? Sí, hermanos. Esto es una referencia con que Dios creó todo lo que existe. ¿En cuántos días? En 7, 6, y el séptimo dice que dejó de trabajar, cesó, o sea, reposó. Y dice 2 de Pedro 3:8 que 1000 años para nosotros, para Dios es como el día de ayer que pasó. También lo dice el Salmo 90, hermanos. Entonces quiere decir que Cristo tiene 2 días que se fue. Y Oseas 6:2 dice que nos dará ¿cuánto tiempo? Pero ¿cuántos nos dará vida después de 2? Después de 2 días. Y ya estamos después. Estamos en 2023, ya estamos 23 años después. Se quisiera ver el reloj del Señor, 23 segundos, 23 minutos después, ya estamos viviendo como que el tiempo de gracia se está extendiendo. No te olvides de buscar al Señor, hermanos, porque Jesucristo viene. Cada dispensación comienza con el hombre establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad. Grábate esto. En cada dispensación comienza con el hombre como por parte de Dios en una nueva posición de privilegio. Imagínate cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué merecían? Según Romanos 6:23, ¿qué merecían? La muerte. La paga del pecado es, eso dice ahí, merecían la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, van y hermanos, todavía le cose unas túnicas de pieles de cordero, los expulsa del paraíso por misericordia. ¿Para qué, hermanos? Para que encuentren el perdón de Dios y encuentren su salvación. Entonces dice que termina ¿con qué? Termina con fracaso. Siempre que Dios establece al hombre, otra vez termina con fracaso humano, que trae como consecuencia la manifestación del ¿qué? Del justo juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que terminó con un justo juicio en la primera dispensación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí terminaron con un justo juicio? ¿Cuál fue el justo juicio? Según Génesis capítulo 3, después del versículo 21, echémosles para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Por fin, no que Dios quería que viviéramos para siempre, sí, pero no en pecado. Y le dio la oportunidad a Adán y Eva de salir del paraíso para que enmendaran su vida. ¿De qué manera? Ya no extendiendo la mano al árbol de la vida y vivir para siempre ¿en qué? En pecado. Entonces tenemos que entender que cada vez que Dios restablece en cada una de las dispensaciones de la inocencia, de la conciencia. ¿Cómo terminó el de la conciencia? Con el diluvio. ¿Fue un justo juicio? Claro que sí, hermanos. Después viene el de la promesa, ¿sí? Viene el de la ley, el de la gracia. ¿Cómo va a terminar el de la gracia? El justo juicio de Dios, ¿cuál va a ser? Acá la tierra. Tú y yo nos vamos al reino de los cielos. Pero ¿cuál va a ser el justo juicio del hombre que no quiere entender?
aquí en la tierra durante el tiempo de gracia cuando termine. ¿En qué va a terminar? En los 21 juicios de Dios. Es que no les ha bastado, hermanos. No les bastó en el tiempo que los expulsó, en el diluvio, en la confusión de lenguas. O sea, no les ha bastado. Quiere más el hombre. Entonces por eso la corrección y la disciplina va a ser determinante, hermanos, de parte de Dios. La cuarta dispensación de la promesa tiene ese nombre porque en ella el padre Abraham escucha una promesa de Dios. Duró aproximadamente ¿cuánto? 430 años. Desde el llamamiento del padre Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas. Y se enfoca al pueblo que tiene origen en el patriarca Abraham. Se guiaban por las promesas y pactos de Jehová Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Termina el periodo con la esclavitud en Egipto y su gran liberación con mano poderosa. Según Génesis 12:1, los varones, la femenil, Éxodo 19:8, por favor. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, adelante. Gracias. Hermanos, ahí comienza con el padre Abraham la cuarta promesa. Podemos definir dentro de la Biblia de dónde a dónde abarca una promesa. Sí podemos. Sí podemos, porque aquí inicia la cuarta promesa. De aquí hacia atrás hasta Génesis 6 es la tercera dispensación. Y más hacia atrás, pues de Génesis 5 a Génesis 4, la segunda, la conciencia, y la primera, la inocencia, hermanos. Entonces es muy clara la palabra. Éxodo 19:8, por favor, dice: ¿cuántos dan gloria a Dios? Y el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho. ¿No se oye? ¿Cuántos quieren hacer todo lo que Jehová ha dicho? ¿Cuántos queremos hacer lo que Jesús ha dicho, hermanos? Lo haremos con la ayuda de Dios. Hermanos, en esta dispensación la idolatría se esparció por toda la tierra y el hombre se olvidó del Dios viviente, del yo soy. Tanto se alejó el hombre de Dios que cuando Dios le habló a Faraón por medio de Moisés en Éxodo 5:2, le respondió. ¿Cómo le respondió? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Todos. Yo no conozco a Jehová. Ya para ese tiempo los faraones se decían ser dioses, o alguna, la conciencia de su alejamiento de Dios estaba marcada. ¿Qué te parece? ¿Qué le dijo Satanás a través de la serpiente? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Sí, ya se había dicho, ¿no? No serás como dioses. Entonces, hermanos, eso se quedó en el hombre. El hombre siempre ha querido tener superioridad en todo. Pienso y creo que toda la vida el hombre ha querido ser más grande en tener más hijos. Piénsenlo y verán. No piensen ahorita, porque ahorita no es bueno tener tantos hijos. Pero piensen hace, no sé, 1500 años atrás. Piensen hace 2000 años.
Piensen hace 3,000 o 5,000 años atrás. ¿Sería bueno tener muchos hijos? ¿Sí o no? Sí, se buscaba tener muchísimos hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque se rodeaba de los hijos y empezaban a nacer tribus. Y de las tribus, dominios. Entonces había señoríos. Y pues el más fuerte era el que vencía, el que tenía más carne para comer, más pieles, etcétera, más territorio. Hoy, el que tiene más dinero, hermanos, es el más fuerte. ¿Sí o no? Hoy el que tiene más dinero es el más fuerte. Dicen que el que paga manda. El que tiene más territorios es el más fuerte. Entonces el hombre siempre ha buscado ser superior, hermanos. No ha buscado encorvarse, no ha buscado humillarse delante de Dios. El hombre siempre ha buscado la superioridad y eso ha afectado. Eso ha afectado, hermanos, terriblemente. Dice ahí que ya para este tiempo los faraones se decían ser dioses o alguna deidad con minúscula, dioses con minúscula, hermanos, y ser adorados. Si tú recuerdas que el ángel, hermanos, echó a nuestros padres Adán y Eva, fue por una oportunidad. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos corrige y hasta nos reprende, tenemos que entender que es por nuestro bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, cuando tú reprendes a tu hijo, ¿por qué es? ¿Porque lo odias? ¿Por qué es? Porque lo amo, por eso lo corrijo. Entonces, hermanos, fue una grande bendición que pudieran ser despedidos del paraíso. Pero cuando salieron afuera, procrearon 2 hijos, Caín y Abel. Abel fue, hermanos, pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Será malo? No, la ambición es mala. La ambición. Aquí fue la desobediencia y aquí fue el odio y la ambición que Caín mató a Abel. Si vamos a ofrendar y veo que el hermano saca uno de a 100 y porque yo nomás traigo 10 pesos, ¿a poco me voy a ofender? No, me tiene que dar gozo, así, gracias, Señor, que al hermano lo bendices para dar esa cantidad. Bendíceme a mí también, Señor. Yo también quiero ofrendar. Porque le dijo el Señor a Caín que si su ofrenda hubiera sido grata a él, dice que no hubiera mudado su cara. O sea, no le gustó que Dios lo haya regañado. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Grosero. La altivez, queriéndose sentir mayor en todo. Entonces es malísimo, hermanos, cuando el hombre hace eso. Podemos encontrarnos con el arca de Noé y su familia, una familia que le sirvió a Dios, hermanos, con todo su corazón. 120 años recibiendo insultos, ofensas, humillaciones. A lo mejor ni les querían compartir o vender algo que necesitaban. Más imagínate lo que sufrieron. Pero, hermanos, recibieron la bendición de Dios de entrar en el arca. Podemos encontrar a través de las dispensaciones también la confusión de lenguas. ¿Por qué, hermanos? Porque les dijo el Señor: id y multiplicaos y henchid y sojuzgad la tierra. Cuando salieron del arca, eso fue la orden del Señor. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Se quedaron en Babel. Ahí se quedaron, hermanos. Lo que hoy es, ¿qué país es? ¿Dónde está la Torre de Babel? ¿Qué país es? ¿No sabes? Se llama Irak. Ahí era Babilonia, en Irak. Entonces ahí se quedaron. Encontraron llanuras de agua, tierras fértiles. Dijeron: no, pues aquí está bien. Y no se quisieron ir. Entonces, hermanos, vino el fracaso humano,
Dios descendió, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y confundieron a la gente. Ya no se entendieron y cada quien corrió por su lado. ¿Qué necesidad había de eso? Dijo el Señor: no saben trabajar en armonía, no saben trabajar en equipo, no saben trabajar unidos. Los desbarató, hermanos. Que no pase en la iglesia, que no pase, hermanos, en nuestro bendito y glorioso movimiento. Que sigamos unidos, que sigamos en una misma mente, hermanos. Agradar a Dios en todo, bendito sea el Señor. Los personajes principales en esta cuarta dispensación, ¿quiénes son? Quiero que te grabes esto. De Jacob es el pueblo escogido por Dios el Padre. Y todos nosotros no nos quedamos atrás. Todos nosotros somos escogidos por Jesucristo el Señor. No me escogisteis vosotros a mí, dijo el Señor. Antes yo os he escogido a vosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bendición, hermanos, no somos huérfanos. Recordaremos el sacrificio del padre Abraham y su hijo. Qué tristeza habrá sentido que te pida Dios a ti y a tu hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Dices, pues tengo 3. ¿A cuál de los 3 darías el sacrificio? Tengo 2, tengo 1. ¿A cuál darías el sacrificio? Honestamente, ¿a cuál darías? Hermano Asael, ¿a cuál daría? Honestamente, ¿a cuál? A ninguno, dice el hermano. Hermano Isaías, ¿a cuál darías? A ninguno, hermanos. Hermana Elizabeth, ¿a cuál daría? A ninguno, ¿verdad? No, si le pregunto a todos, de verdad, humanamente diríamos que no, pues ¿cómo? No, hermanos, o sea, decimos, perdónanos, Señor. Pero ¿sabes una cosa? Aquí, ¿por qué plasmé esta imagen ahí, hermanos? Porque Dios me dio esta enseñanza para ejecutarla y hacerla. Hermano, quiero decirte que esas imágenes representan al Padre eterno y representan a nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, por eso el Señor Dios Todopoderoso sabía que no era el tiempo de que muriera el símbolo, porque era un símbolo nada más. Y por eso le dijo: detente, no le hagas daño al niño. Cuando iba a descargar la puñalada, hermanos, por ahí apareció ¿quién? O sea, el prototipo de Cristo, hermanos, para salvar a la humanidad, que representaba Isaac. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, podemos encontrar bendiciendo no solamente a todos los hijos de ¿quién? De Jacob o Israel. Aquí a José, hermanos. José tenía una característica también, es un prototipo de Cristo. 2 hermanos y el sueño. Soñé que el sol y la estrella y el sol y la luna y 11 estrellas se postraban a mis pies. Los hermanos se ríen y dijeron: este está bien loco. Ahora mi mamá y mi papá y todos nosotros te vamos a servir. Hermanos, Dios le estaba hablando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, lo vendieron a los mercaderes y se fue ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Hermanos, allá le declaró al rey aquello de las 7 vacas, ¿qué? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas.
Y el rey dijo: es que ya no me acuerdo del sueño, pero yo soñé algo. Y dijeron: no, pues hay uno que te va a decir, pero está en la cárcel. Nomás imagínate, hermano. Dice la palabra de Dios, y dice Pablo el apóstol, que de lo más vil y menospreciado, ¿cómo dice? De lo más vil y menospreciado Dios escogió, hermanos, para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hermanos, después de ser esclavo José, hermanos, llegó a ser el segundo príncipe de Egipto. Pero no con eso, hermanos. En estas dispensaciones, ¿verdad?, encontramos también algo excelente y formidable. Un Mesías de aquellos tiempos, un Salvador, hermanos. Moisés. 430 años estuvieron esclavizados y, hermanos, fueron liberados con mano fuerte de Jehová, hermanos. Y les dijo Moisés: vean las maravillas de Dios. Y entonces, hermanos, se notó que la mano poderosa de Dios era sobre todo hombre. En el desierto, hermanos, en el desierto Moisés con el pueblo, por el día había una nube que los cubría, y a donde caminaban ellos, ahí iba la nube. Y en la noche, una espada de fuego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, desde ese momento Dios trataría en forma muy especial ¿a quién? ¿Cómo se llamaba? A una, ¿cuál? Al padre Abraham. Trataría a una, la que y a toda la humanidad, ¿a través de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, cuando una persona hace una promesa, ¿está dando qué? ¿De que hará o no hará algo? Cuando una persona hace ¿qué? Una promesa. ¿Tú has hecho alguna promesa con Dios? Hace más de 43 años yo hice una promesa con Dios. Yo. Y aquí estoy. Quizás, hermanos, enfermo. Quizás, hermanos, con algunos problemas, algunas necesidades, pero aquí estoy. Y me voy a morir en la raya, porque así fue mi promesa con el Señor. No te dejaré, porque tú no me abandonas. Y de esa manera, hermanos, tenemos a Cristo con nosotros. ¿Has hecho una promesa? ¿Cuál es tu promesa? Mi promesa fue esta: te serviré detrás de un púlpito, te serviré en la palabra, te serviré en el canto, te serviré en la evangelización, te serviré en la restauración, te serviré exhortando, corrigiendo, te serviré aconsejando, te serviré en lo que tú me pongas. Algunos pastores me dijeron: nunca he construido una iglesia porque no se me ha dado. Siempre donde llego ya está construida la iglesia. Reparaciones, pintura, alguna remodelación, sí, pero nunca he construido una iglesia como la que tú construiste, para 1000 almas. Tú la empezaste y tú la terminaste. ¿Qué sentiste cuando te cambiaron de iglesia? Lo que siempre siento en todas. Se siente, hermanos, una tristeza dejar a los hermanos. Se siente un dolor aquí en el pecho, hermanos. Duele el corazón de ya no ver el rostro más de la hermana fulana,
de ya no ver más el rostro del hermano fulano, de ya no ver a ese joven, y más cuando son necios, testarudos y no quieren obedecer a Dios. Señor, siquiera yo ya le sabía sus mañas, ya podía encaminarlo, Señor. Ese es el dolor que se siente. Pero por la construcción no. Sí, sentir nostalgia, hermanos, de tener un lugar tan grande, tan espacioso. Pero en esta tierra nada es nuestro. Todo es de Dios. No te adueñes de nada, porque el día que te mueras, nada te vas a llevar. Así. Entonces debemos de entender nuestra vida. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿No le has prometido nada? ¿O sí le has prometido algo? Piénsalo tú. Piénsalo y decídelo. Aquí hay que hacer una promesa a Dios. Te seguiré, Señor. ¿De veras? ¿Cuántos estamos siguiendo al Señor? Él abrió la puerta y dijo: el que quiera seguir en pos de mí, o sea, detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Lo estás haciendo? Esa es una de las primeras promesas que debemos de hacerle al Señor. Ya lo he predicado y lo he dicho. Hasta que no tengas un encuentro personal con Cristo, hasta entonces no vas a entender. Hasta entonces no vas a razonar la palabra. Necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Si no, no puedes ser salvo. Búscalo. Busca al Señor. Búscalo en la mañana, búscalo en la tarde. No busques el pan, no busques la tortilla, no busques el dinero, busca a Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo. En los siguientes versículos Dios está entregando su palabra diciendo que Él hará ciertas cosas para con Abraham. Analicemos y pensemos en algunas promesas que Dios dijo que haría. ¿Qué haría Dios? Haré de ti, ¿qué dice? Haré de ti, Abraham, una nación, una gran nación. Génesis 12:2, que sería más tarde ¿quién? O sea, las 12. ¿Te imaginas? Haré de ti una gran. Eso le dijo el Señor. ¿Se lo cumplió? Se lo cumplió hasta hoy. Hermanos, punto 2, te bendeciré. La bendición de Dios recaería ¿en quién? En Abraham y en todos sus. ¿Los ha bendecido? Los ha bendecido, hermanos. Punto 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere, maldeciré. ¿Qué te parece toda esa gente que ha maldecido a Israel? ¿Te has enterado de algunos que se han muerto? Sí, algunos han maldecido a Israel y se han muerto, porque es una promesa de Dios. No lo maldigas, bendice a Israel. Hoy tenemos oportunidad. ¿Cuántos bendecimos a Israel? Hoy bendecimos al pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Amados hermanos, esto quiere decir que Dios bendecirá a los amigos de Israel y maldecirá a sus enemigos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y de Abraham algún día procedería ¿quién? Jesucristo el Señor. ¿Qué dice San Mateo 1:1, por favor, hermanas? Hermanos, varones, San Mateo 1:1. Hermanas, Gálatas 3:16. Y los jóvenes, San Juan 4:14, por favor. Adelante.
Gracias. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. De ahí, de la sangre, de la carne de Abraham, hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo. También dice Gálatas 3:16. Gracias, siéntense. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿cuál es la simiente de Cristo? Hermanos, sería el Salvador no solo de Israel, sino de todo el mundo entero. Primera de San Juan 4:14. Gracias, siéntense. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador ¿de quién? Del mundo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos esperan la vida eterna? Tienes que hacer una promesa. ¿Sabes que no puedes vivir así? ¿Qué compromiso tienes con Dios? Cuando vas a hacer una venta para enganchar, dicen por ahí, para amarrar el negocio, ¿de cuánto va a ser el negocio? De 50,000. ¿Qué tienes que hacer? Para amarrar el negocio, ¿qué tienes que hacer? Una promesa. ¿Qué tienes que dar? Díganlo. ¿Qué se tiene que dar? Un anticipo, un enganche. De mínimo de cuánto. Si el asunto es de 50, ¿cuánto tienes que dar? Pues de menos yo pienso que la mitad, ¿no? ¿Sabes qué? El negocio es de 50,000, ahí tienes 25. Para que el otro vea que el asunto ¿es en serio? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oye, y cuando el padre Abraham, el Señor le hizo la promesa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué dio, hermanos, de prueba al Señor? No permitió que le quitara la vida ¿a quién? A Isaac. Porque de Isaac nacería ¿quién? ¿Quién? ¿Y de Jacob? ¿Quién? ¿Quién nacería después de Jacob? Las 12 tribus de Israel nada más. Imagínate, le han quitado la vida a Isaac. ¿Estarían las 12 tribus de Israel? No existirían. ¿Te das cuenta del adelanto que Dios le dio a la humanidad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, dice la palabra, y que de ahí nacería nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 1:1, de David hasta el Señor Jesucristo, dice, y también hijo de Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el hijo de la promesa, el Señor Jesucristo. En estos dos versículos, Génesis 12, 2 y 3, Dios le prometió a Abraham 4 cosas. 1, una gran nación. 2, 3, 4, un gran Salvador, hermanos. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice lo rojo, la promesa continúa ¿hasta dónde? Hasta el fin de la historia. ¿Cuándo termina el fin de la historia? Mira, ¿cuándo termina el fin de la historia? Ahí te va. Vamos a regresarnos rápido.
¿Cuándo termina el fin de la historia? Después del juicio final sigue ¿hasta cuándo sigue la historia? Hasta la eternidad. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos queremos llegar a la eternidad? Amados hermanos, tenemos que pensar y tenemos que ver, hermanos, que esto es tan importante en nuestra vida, hermanos. Y la promesa continúa hasta el fin de la historia. Pregunto, ¿ya se acabó la historia? No, continúa. El rapto de la iglesia, acá la gran tribulación arriba, hermanos, las bodas del Cordero, la Santa Cena. Dijo el Señor en San Mateo 26:29: no comeré más ni beberé más del fruto de la vid hasta que lo tenga nuevo de beber en el reino de mi Padre con vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando, hermanos? Porque dice que hay muchas de sus promesas están aún ¿qué? Como un objeto. ¿Cuáles promesas están vigentes como un objeto de fe y esperanza hoy? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que hacer una promesa. ¿Has hecho una promesa con Dios? ¿Y la has cumplido? ¿Ya la quebrantaste? ¿Ya la rompiste? ¿Ya se te olvidó? ¿Qué estás haciendo? Dios hizo un pacto con el hombre y aquí está todavía. Está vigente, hermanos. Alabado sea Dios. Las promesas hechas a Abraham son la base para las dispensaciones posteriores, las que vinieron después. Después vino y luego y después vendrá. Es algo maravilloso, hermoso, que tú y yo estemos contemplando y viendo desde donde estamos ahora, la sexta, hacia atrás y mirar las cosas pasadas, las presentes y las futuras. Realmente somos bendecidos por la promesa, ya que tenemos al Salvador, Cristo el Señor. Solo falta ir ¿a dónde? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que postrarnos delante del Rey de los reyes y el Señor de los señores. Tenemos que hacer una promesa, hermanos. ¿Cuándo la harás? ¿Cuándo la cumplirás? Señor, te prometo que mi vida va a cambiar y me voy a bautizar en agua, Señor. Lléname de tu gracia. ¿Cuándo has hecho esa promesa? ¿Cuándo has buscado ser miembro de la iglesia, cumplir el mandamiento? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo has hecho esa promesa? ¿Cuándo ya la cumpliste? Cristo descenderá del cielo. ¿Quién va con él? ¿Quién va con él? Haz una promesa. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hebreos 9:28. Vendrá por segunda vez, y los que le esperan lo verán para salvación, pero la segunda vez sin pecado vendrá. Alabado sea Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Cómo dice? Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que vivamos, los que quedemos, seremos juntamente con ellos arrebatados en el reino de los cielos. Hermanos, Jesús viene en las nubes.
¿Cuánto le esperan? Haz una promesa. No te esperes 2 años más, no te esperes 5 años más. Reinará por la eternidad. Daniel 9:24, hermanos. Se acabará la maldad. Fue la promesa del arcángel Gabriel hacia Daniel, que se acabaría la maldad, se acabaría todo el pecado y reinaría la justicia, y reinaría el Rey de Reyes y el Señor de Señores por la eternidad. Apocalipsis 22 del 1 al 4 dice Juan que vio el trono y vio, hermanos, cómo salía un río de agua viva del trono de Dios, y vio al Padre y vio al Hijo sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 4: y le veremos cara a cara. ¿Cuántos quieren ir con Cristo? Hermanos, las puertas están abiertas hoy. Las puertas siguen abiertas. Las puertas no se han cerrado. ¿Qué hace falta? Arrepentimiento, fe, mansedumbre, templanza. Hace falta hacer una promesa con Dios y cumplirla. No hagas promesas que no cumplas. Ya hiciste una promesa. Si no has hecho la promesa, yo te invito a que la hagas hoy. ¿Cuántos quieren hacer una promesa? No tengas miedo. De todos modos te vas a morir, sin promesa y con promesa. Pero con promesa cumplida tienes la salvación y la vida eterna. El Señor dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos reconocen que éramos viles pecadores? ¿Cuántos reconocen que éramos perversos, malignos? Mas vino Jesús a nuestra vida, nos llamó con un silbo suave y apacible, dice la palabra, y nos sacó, hermanos, de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Era yo un vil pecador, Cántalo. esperanza sin vida, En triste condición,